Muy buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Dominga Sotelo. Yo soy licenciada en enfermería y voy a estar compartiendo con ustedes la materia que es la anatomía y la fisiología. Entonces hoy damos inicio a nuestra primera clase y damos inicio de esta manera, ¿verdad? En forma virtual, ya por los problemas que estamos atravesando todos, la ciudadanía del país y varios países, ¿verdad? Entonces, espero trabajar muy bien con ustedes, a las órdenes para lo que sea. Vamos a estar en contacto, a lo mejor podemos formar un grupo y yo le voy a estar enviando los trabajos, distribuyendo ya con algunos indicadores y entonces vamos a ver la forma, la estrategia de que esos trabajos ustedes presenten en tiempo y forma y puedan también defender. Así que muy pronto estaremos dando nuestra clase como presenciales y entonces le doy la bienvenida a ustedes y muy pronto vamos a conocernos todos. Entonces damos inicio a nuestra primera clase de anatomía y fisiología. La anatomía es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, o sea, la disposición de sus huesos, órganos, sistemas y la relación que existe entre cada uno de ellos. También se llama anatomía a la propia estructura de los seres vivos. Este término es muy utilizado en ciencias como la medicina, la biología, teniendo en cuenta que sin los conocimientos de esta área es imposible determinar cualquier afección que tenga el organismo, como también cada una de las partes y la función. Entonces, tenemos también que la anatomía proviene del griego ana. Ana significa arriba y tomos significa cortar por partes para ir estudiando. La fisiología estudia las funciones integradas del cuerpo y de todas sus partes, que están compuestos por sistemas, aparatos, órganos, tejidos, células y sus componentes, incluyendo los procesos biofísicos y bioquímicos implicados. La combinación de estas palabras significa diseccionar. Dado a la base de la anatomía consiste en diseccionar cadáveres para el estudio. Quienes estudian alguna rama de la biología deben estudiar sí o sí la anatomía, ya sea humana o animal, inclusive vegetal. Gracias a los estudios anatómicos se pueden hacer grandes descubrimientos en las ciencias y en conjunto con el avance de todas las tecnologías es que los científicos descubren más y más sucesos para ayudar así a la humanidad. Las subdivisiones de la anatomía. Sabemos que se divide en un montón de partes y es que vamos a ir a estudiar, es muchísimo. Entonces lo que nosotros vamos a estudiar es, por ejemplo, la anatomía descriptiva, la anatomía regional, la anatomía comparada, anatomía patológica y la anatomía funcional. La anatomía sistémica o descriptiva es la disciplina de la anatomía que estudia los elementos del cuerpo humano y del cuerpo animal, dividiéndolos en sistemas
descubriendo su situación, dónde está situado, ¿verdad? Cada una de esas partes, su forma y sus relaciones, su constitución y estructura, su vascularización e inervación. La anatomía regional, también conocida como anatomía topográfica, es un enfoque del estudio anatómico que se encarga de estudiar el cuerpo humano dividiéndolo en regiones o partes, así como nosotros vamos a ir haciendo, cómo vamos a ir estudiándole por regiones, por parte. La anatomía comparada es la disciplina encargada del estudio de las semejanzas y diferencias en la anatomía de los organismos. En cambio, la anatomía patológica es parte de la anatomía que estudia las alteraciones o modificaciones que aparecen en los tejidos como consecuencia de una enfermedad. Tenemos, por ejemplo, los estudios de anatomía patológica, que son las biopsias de cada uno de diferentes partes del cuerpo, cuando hay una dolencia y hay una sospecha de algún tipo de patología, entonces se toma una porción de ese tejido y se lleva una muestra para su análisis. Eso es lo que se llama la anatomía patológica. Luego tenemos la anatomía funcional. La anatomía funcional o fisiológica es una subdivisión del estudio de las estructuras que componen el cuerpo humano o de otros animales. Está enfocada a la estructura, órganos y a la forma en que cada uno de estos funciona. Tenemos acá una nomenclatura de la anatomía sistémica que nos ubica un poco lo que es el sistema o el aparato, la rama de la anatomía al cual pertenece y el tejido principal de ese sistema o aparato. Así como tenemos, por ejemplo, el sistema esquelético, la rama de la anatomía es la osteología y el principal tejido es el hueso o los huesos. El sistema articular, su rama de la anatomía es la artrología y el principal tejido son las articulaciones. El sistema muscular, su rama de la anatomía es la miología, el principal tejido, los músculos. El sistema digestivo es la esplagnología y el principal tejido es el estómago e intestino. Sistema respiratorio, esplagnología, pulmones y vías respiratorio es el principal tejido. El sistema urinario, su rama de la anatomía es la esplagnología y el principal tejido son los riñones y la vejiga. El sistema reproductor, su rama de la anatomía es la esplagnología y su principal tejido son los riñones y vejiga. El sistema reproductor, esplagnología y su principal tejido son los ovarios y los testículos. El sistema endocrino, la endocrinología y su principal tejido son las glándulas de secreción interna. Tenemos el sistema nervioso, que la rama de la anatomía le corresponde a la neurología y su principal tejido es el encéfalo, médula y nervios. El sistema circulatorio, la rama de la anatomía es la angiología y el principal tejido es el corazón y los vasos sanguíneos. El sistema cutáneo,
La rama de la anatomía es la dermatología y su principal tejido es la piel, teniendo en cuenta que la piel tiene una gran extensión sobre el cuerpo humano porque es el que cubre a la misma. El sistema sensorial, estesiología y su principal tejido, ojos y oído. Vamos a ver ahora las palabras que emplearemos frecuentemente durante todo el estudio de la anatomía y la fisiología. Por ejemplo, órgano. ¿Qué es el órgano? Es una parte de nuestro cuerpo que realiza un trabajo. Por ejemplo, el corazón. El corazón es el órgano principal del ser humano. El estómago y los pulmones. El estómago, donde se van todos los nutrientes, y los pulmones, donde se va el aire que inspiramos, donde se produce el intercambio gaseoso. Luego tenemos la palabra acto. ¿Qué significa? Se llama acto al trabajo que realiza un órgano. Como por ejemplo, impulsar la sangre, transformar en ciertos alimentos, tomar el oxígeno del aire. Por ejemplo, a todo esto se le llama acto, al trabajo que realiza un órgano. Luego tenemos aparato. ¿Qué es el aparato? Es la reunión de órganos que realizan actos relacionados entre sí. Por ejemplo, la boca, la faringe, el esófago, el estómago y los intestinos. Todos ellos forman el aparato digestivo y todos se complementan. Luego tenemos la palabra función. ¿Qué es la función? Es la reunión de los actos realizados por los órganos de un aparato. Por ejemplo, la masticación, la deglución y la digestión gástrica e intestinal. Ellos constituyen una función de la digestión. Luego tenemos los tejidos y células. Se llaman tejido a la sustancia de que está hecho un órgano. Si examinamos un tejido con el microscopio, veremos que está formado por pequeñísimos elementos iguales o muy parecidos llamados células. Las células se pueden distinguir aproximadamente 200 tipos diferentes de células en el cuerpo humano que se suelen clasificar en solo 4 tipos de tejidos. Sabemos que tiene muchos más, pero ahora vamos a hablar de lo que son los tejidos nada más. El tejido epitelial, el tejido conectivo o conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Ahora vamos a hablar de lo que son sistemas. ¿A qué llamamos sistema? Se llama sistema a la agrupación de órganos formados por una clase de tejido y que realizan una función análoga, o sea, realizan la misma función. El conjunto de huesos es el sistema óseo. El conjunto de músculos es el sistema muscular. El encéfalo, la médula y los nervios forman el sistema nervioso central.
El conjunto de glándulas de secreción interna forman el sistema endocrino. Algunos autores emplean la denominación de sistema para referirse a los aparatos. Así se habla de sistema digestivo, sistema respiratorio. Luego tenemos el esqueleto. El esqueleto es el armazón interior dura, formada por los huesos. Los huesos forman en algunas partes del cuerpo uniones inmóviles para constituir estuches de protección a órganos muy importantes. Tenemos diferentes tipos de huesos que vamos a ir estudiando. Tenemos los huesos largos, huesos planos, huesos cortos. En este caso, el hueso forma como un estuche, dice, para proteger a los órganos. Los huesos del cráneo, por ejemplo, protege el encéfalo. Otras veces forman una especie de bisagras que permiten amplios movimientos, como por ejemplo el codo, la rodilla, la cadera, las muñecas, ¿verdad? Entonces estos movimientos están articulados entre sí para realizar los movimientos. Luego tenemos los músculos. Los músculos cubren los huesos. Algunos expertos refieren que hay 639 músculos en total, mientras que otros sugieren que hay más. Los músculos se encuentran dentro del sistema, el cual es una red de tejidos, fibras responsables de dar la forma armónica al cuerpo, y al contraerse, estos realizan los movimientos. Gracias a eso podemos desplazarnos, podemos realizar cualquier tipo de movimientos. Luego tenemos la piel y mucosas. La piel es una membrana que recubre los músculos. En los labios, las fosas nasales, etc., la piel se continúa con unas membranas de color rojizo llamadas mucosas. La mucosa nasal, la mucosa ocular, la mucosa bucal, todas puertas de entrada para cualquier tipo de microorganismo. En este caso, estamos atravesando esta situación del COVID. Por eso se recomienda no tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque es una puerta de entrada para los microorganismos, en este caso para el microorganismo, ¿verdad? Las cavidades del aparato respiratorio y del aparato digestivo están tapizadas por mucosas. Tenemos la división del cuerpo humano. El cuerpo se divide en 3 regiones principales. Y estos son la cabeza, el tronco y las extremidades. La cabeza se divide en el cráneo y cara. El cráneo es la porción superior, está cubierta de pelos y sus huesos se unen para formar la cavidad craneana. Son huesos planos, están insertadas por unas suturas craneanas. En el recién nacido por lo menos vemos y tocamos la fontanela, por ejemplo, que no están cerradas y eso van cerrándose
en el transcurso del tiempo hasta cuando el niño cumple, llega a los 1 año aproximadamente, eso se cierra. Luego tenemos la cara. En la cara es la porción anterior e inferior y en ella se encuentran varias cavidades, como por ejemplo las orbitarias, las nasales, la boca, donde se alojan los órganos de los sentidos. Tenemos el hueso frontal, el hueso cigomático, que es el hueso del pómulo de la cara, el hueso nasal, el maxilar superior, la mandíbula. Entonces vamos a ir estudiándole a cada una de las partes para ver la estructura y la función de cada una de ellas. Luego tenemos el tronco, que es la porción central del cuerpo. De ella parten las 4 extremidades o miembros y este se une a la cabeza por una porción estrecha llamada cuello. El tronco, a través del cuello, se une a la cabeza. Luego tenemos el diafragma. Este es un músculo en forma de una cúpula que divide el tronco en 2 cavidades. El tronco divide en 2 cavidades. Una es superior, llamada tórax, y la de abajo es la inferior, llamada abdomen. Las extremidades superiores o torácicas se dividen luego en 4 regiones: el hombro o los hombros, brazo, antebrazo y la mano. Las extremidades inferiores o abdominales constan también de 4 regiones, que son la cadera, el muslo, pierna y pie. Tenemos dentro de la cavidad los órganos torácicos. A ambos lados del tórax se encuentran los pulmones. Entre ambos pulmones hay un espacio llamado mediastino. Este mediastino le cubre, está entre el pulmón y la pleura. Le cubre en la parte anterior, posterior y laterales. En este se encuentran ubicados el corazón, el esófago, la tráquea, los bronquios y los grandes vasos sanguíneos que parten o que van a parar al corazón, donde la sangre es transportada, se va al pulmón. Ahí, por ejemplo, diferenciamos cuando hay un corte, tenemos venas, arterias y capilares. Entonces, dentro de una vena podemos observar que cuando es la vena la que sufre algún traumatismo, esa sangre es de color negruzca y viene en forma continua. Sin embargo, la arteria se diferencia. ¿Por qué? Porque la sangre es un color rojo rutilante. Es la sangre oxigenada. Sería como la sangre limpia. Entonces, ese sí viene con mucha presión. Ahí uno enseguida diferencia si la sangre o el corte es una arteria o es una vena. Entonces, todos esos vasos sanguíneos, como estamos hablando, paran al corazón una vez oxigenado, ¿verdad? El corazón, las arterias, las venas, los vasos capilares forman lo que se llama el aparato circulatorio. Sabemos que el corazón es un órgano involuntario, un músculo involuntario que trabaja las 24 horas
los 7 días de la semana, las 365 días del año. Cuando estamos de reposo, cuando dormimos, de acuerdo a la actividad que realicemos, eso un poco se acelera o disminuye la frecuencia. Entonces, todo eso forman el aparato circulatorio. Los pulmones, la tráquea, los bronquios pertenecen al aparato respiratorio. Sabemos también lo importante que son los pulmones, o todos en conjunto cumplen una función. Pero a través de los pulmones también nosotros podemos inspirar el aire y expirar. Entonces, todo ayudado por la tráquea, los bronquios y todo lo que cumple el aparato respiratorio. Luego tenemos los órganos abdominales. La mayor parte del abdomen está ocupada por órganos del aparato digestivo. En la capa superficial encontramos arriba y a la izquierda el estómago, arriba y a la derecha el hígado, y en la porción central le tenemos al intestino delgado, y formando un marco al intestino delgado se encuentra ahí el intestino grueso. En la porción inferior le encontramos a la pelvis. Ahí se encuentra la vejiga urinaria y órganos del aparato reproductor. En la capa profunda se halla hacia arriba y colocado transversalmente el páncreas. A ambos lados de la columna vertebral se encuentran los riñones. El hígado y el páncreas son órganos anexos al aparato digestivo. A la izquierda, en ella se encuentra el bazo. La arteria aorta y la vena cava inferior corren paralelas a la columna vertebral. Luego tenemos el sistema secretor, que son las glándulas del sistema secretor y producen sustancias útiles para la realización de muchas funciones. Tenemos dos glándulas fundamentales. Las de secreción externa, que son las exócrinas, que poseen un conducto excretor y vierten su secreción fuera de ellas, como por ejemplo las glándulas salivales, que lanzan la saliva hacia la boca, el hígado y el páncreas, que envían la bilis y el jugo pancreático hacia el intestino. Cada una de ellas cumple funciones determinadas. Las de secreción interna, las endocrinas, estas están desprovistas de conducto y su secreción pasa directamente a la sangre y esta la distribuye por el cuerpo. Por ejemplo, las glándulas suprarrenales y las glándulas tiroideas. Luego tenemos el aparato reproductor. Existen glándulas que tienen la función de formar células especiales. En la mujer, esas glándulas son los ovarios, que forman los óvulos. En el hombre son los testículos, que forman los espermatozoides. Al unirse las dos células reproductoras, óvulos y espermatozoides, se inicia la formación de un nuevo organismo. O sea, estamos ante la fecundación. Luego tenemos el sistema nervioso. En la cavidad craneal, como ya habíamos mencionado, se encuentra el encéfalo
formado por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. La columna vertebral forma un conducto donde se encuentra la médula. El encéfalo y la médula son los órganos centrales del sistema cerebroespinal. Los órganos periféricos son los nervios que se encuentran repartidos por todo el cuerpo. Los nervios ponen en comunicación a los órganos centrales en todas las partes de nuestro organismo. Y estos a su vez son los que responden a cualquier estímulo que el organismo pueda tener. Entonces, hasta acá llegó nuestra clase de hoy. También yo voy a acompañar esto con algunos trabajos. Estos trabajos también les va a llegar y van a tener ciertos indicadores. Entonces los indicadores también van a ir escritos dentro de la página que les voy a enviar. Y espero encontrarnos muy pronto. Entonces les ruego como parte final cuidarse, lavarse las manos, usar tapabocas, evitar aglomeraciones, estar siempre cuando nos vamos a comprar algo donde hay mucha gente, estar a 2 metros de la otra persona y si se puede, quédate en casa. Muchas gracias.